Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para servir, para honrar, para ser de bendición para ustedes en este tema, en esta serie que se llama El reposo del cristiano. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender como creyente, como cristiano, para tener salud física, mental y espiritual. Saludos a todos los hermanos, amigos, a mis hijos, a mis padres, a todos los que siempre nos escuchan. Que Dios me los continúe bendiciendo. Pastora Bella. Amén. Dios los bendiga a todos, el Señor los guarde y bueno, seguimos aprendiendo de lo que es el reposo del Señor. Amén. Recuerde que cuando llegamos a los caminos de Dios, una de las prioridades que debe trazar un cristiano es estar en reposo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque esa fue uno de los motivos que Jesús fue a la cruz del Calvario, que nosotros tuviéramos paz. Isaías 53, 5, 6, 7, usted puede leer los versículos. Dice que Él llevó esas enfermedades, esos sufrimientos, esas tristezas, esos dolores y los clavó en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz. O sea que es la voluntad perfecta de Dios vivir en paz. Y usted dirá, ¿y cómo puedo vivir en paz si en el mundo hay enfermedad, hay situaciones, hay tristeza, hay de todo? Eso lo tenemos que aprender a desarrollar, confiando en Dios, creyendo en Dios, tratar que en los momentos más difíciles, no es que nunca vamos a llorar y nunca nos vamos a angustiar, pero cuando aprendemos a entrar en el reposo de Dios podemos salir más rápido de esa situación y no quedar tan golpeados como otras personas. Y una de las cosas que dije en la primera enseñanza, que también entrar en reposo de Dios depende mucho de nuestra vida física, familiar y laboral. Recuerde que somos seres tripartites, tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está sano, podemos estar más en reposo. Cuando nuestra vida mental está sana, podemos estar en reposo. Nuestra alma, nuestras emociones, cuando perdonamos, cuando no guardamos rencor, odio, cuando no andamos angustiados, podemos entrar en el reposo de Dios. Y la semana pasada hablamos de una parte que pareciera que no tuviera mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver. Es la parte del sufrimiento, del proceso, de la madurez, que aunque Dios muchas veces lo permite, porque a través de ese sufrimiento, ese proceso y esa madurez, nosotros podemos aprender muchas cosas que nos puedan llevar a vivir una vida en reposo y en paz. Por eso que el apóstol Santiago dice que cuando se hallen en diversas pruebas, en situaciones difíciles, gócense porque están desarrollando fe y paciencia. Entonces, nosotros no vemos las cosas como las ve Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo sin conocer a Dios, el sufrimiento, los problemas para nosotros eran, como decían, era que andábamos empavados, era mala suerte o era X. Pero en los caminos de Dios no es así. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y muchas veces hasta en el sufrimiento debemos aprovechar alguna enseñanza. En el sufrimiento muchas veces debemos aprovechar algún cambio en nuestra vida, reaccionar. En el sufrimiento muchas veces podemos tomar decisiones que cambien nuestras vidas y nos lleven a un verdadero arrepentimiento. Por eso que el sufrimiento tiene que ver mucho con el reposo, porque muchas veces en los momentos de sufrimiento es donde nosotros aprendemos, crecemos, entendemos muchas cosas que cuando estamos normales no lo entendemos, y Dios aprovecha una de sus mayores armas, que es el sufrimiento, para corregir, para nosotros crecer espiritualmente, para buscarlo a Él, para volver al camino, para no perdernos, para aprender paciencia, para valorar la vida. Muchas veces a través del sufrimiento valoramos cosas que antes no valorábamos y bueno, muchas cosas más. Ahora, hoy vamos a hablar, hoy es la continuación de la parte del sufrimiento y vamos a ver estos versículos para entender un poco mejor el tema. Primero, lo que Dios tiene en mente
cuando nos llama está en Romanos capítulo 8, versículo 28-29. Lo que Dios tiene en su corazón cuando Él nos llama, lo que Dios quiere que nosotros vivamos, como quiere que vivamos, está aquí. Y dice así, Romanos 8, 28-29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira lo que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, los que aman a Dios nunca les sucederá nada malo. No, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos, y dice, conforme a los que a su propósito son llamados. Quiere decir que cuando Dios nos llama, va a haber un proceso de un sufrimiento, de una corrección o de una madurez, porque somos llamados. Dice, a los que predestinó conforme a su propósito son llamados. Entonces dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también predestinó, y a los que fueron hechos para que fueran hechos imagen conforme a la de su primogénito hijo. Quiere decir, lo voy a volver a leer, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es Jesús. Entonces, esto quiere decir que nosotros, Dios nos predestinó para que fuéramos pastores, o sea, tenemos una función, tenemos una responsabilidad. Lo segundo, lo que tiene Él en su mente es que fuésemos hechos a imagen de su Hijo. O sea, nosotros nos tenemos que parecer a Él. Y dice, fuésemos hechos. La palabra hechos, para que fuésemos obedientes, fiel como lo fue Jesús hasta la muerte, como sirvió Jesús a Dios hasta la muerte, como lo amó. Dios quiere que nos parezcamos a Él, por eso que esto es un requisito para entrar en el reposo de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea que para entrar en el reposo de Dios tenemos que ser como Jesús, aprender sus enseñanzas, sus mandamientos, lo que Él nos enseñó para poder entrar y saber ser mansos y humildes de corazón. Y cuando dice que fuimos hechos, nosotros sabemos que muchas veces cuando vamos a comprar un producto, vemos dónde fue hecho. Se fue hecho en Venezuela, en Colombia, en China, en Estados Unidos, en Suiza. Nosotros podemos calcular muchas veces la calidad de ese producto. Y esta palabra dice, aquí en la Biblia dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen. Esta palabra significa hacer algo, transformar algo, cambiar algo, moldear algo, de lo antiguo a lo nuevo, porque nosotros ya estamos formados. Claro, Dios nos hizo, es un milagro el que una persona nazca, eso es un milagro que Dios hizo, pero como ya somos hechos, ya estamos fabricados, por decirlo así, ya nuestros padres nos trajeron al mundo. Entonces, para ser hecho a la imagen de Jesús, eso significa que debemos ser moldeados. Y recuerde que nosotros, antes de conocer a Jesús, fuimos hechos, pero a imagen del mundo, llenos de venganza, llenos de morbosidad, llenos de mentira, llenos de engaño, llenos de envidia, llenos de demasiadas cosas. O sea, nosotros fuimos hechos por las cosas del mundo, aunque nuestros padres nos enseñaron cosas muy buenas, aunque nuestros padres nos instruyeron en el buen camino. Recuerde que uno como persona decide el camino a escoger y el mundo es muy atrayente. Entonces, cuando dice que fuimos hechos, que seamos hechos a imagen de Jesús, vámonos a Jeremías. Y usted va a ver en Jeremías capítulo 18, me va a entender un poquito lo que le estoy tratando de decir, que cuando somos hechos,
Mira lo que dice Jeremías 18. Entonces vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, o sea, Dios le habló a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Diga conmigo, otra vasija. Otra vasija. Diga conmigo, debo cambiar. Debo cambiar. Diga, Dios me va a cambiar a otra vasija. Dios me va a cambiar a otra vasija. Hay cosas en mi vasija Hay cosas en mi vasija que no le sirven a que Dios. no le sirven a Dios. Ahora miren esto. Y volvió, hizo otra vasija, y aquí hay una palabra clave. Según le pareció mejor hacerla. O sea, en otras palabras, que Dios la va a hacer, te va a hacer como a Él le parezca. ¿En qué sentido? Que Él sabe la forma que tú en esta tierra vas a ser feliz. Él sabe a lo que Él te llamó y a través de eso vas a ser feliz. Él sabe cómo tú debes comportarte con tu esposa para que seas feliz. Él sabe que el orgullo, la vanidad, la gritería, la ira no te van a hacer feliz. Él tiene que hacer una nueva vasija en ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando él vio que el alfarero volvió a agarrar esa vasija y la volvió a hacer una pelota para hacerla de nuevo, entonces dice, vino de nuevo palabra de Dios diciéndole a Jeremías. Entonces aquí habla Dios y dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Dios, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto quiere decir que nosotros, no quiere decir que fuimos hechos como una calculadora hecho en Japón, o como un artefacto hecho en Colombia, o cualquier cosa hecho en Venezuela. Nosotros debemos ser hechos del reino de los cielos. Entonces, la fábrica de nosotros, el fabricante, las herramientas, está en el cielo. Pero Él usa sus herramientas aquí en la tierra. Pero nuestra verdadera fábrica, donde nos van a moldear, viene de allá arriba. Dígale a su vecino, prepárate, diga. Prepárate para ser cambiado. Entonces, pero al hablar de fábrica, de fabricante y herramienta, estamos hablando de cambio. Y a veces el cambio, fíjense que dice que el alfarero estaba haciendo la vasija y cuando vio que no estaba buena, la destruyó y la volvió a hacer. Eso significa dolor, sufrimiento. Pero es necesario para entrar al proceso de Dios. Y fíjense que Dios usa sus herramientas para nosotros entrar en el reposo de Dios. Y si vamos al libro de Efesios, aquí está Efesios capítulo 4, mira lo que dice aquí. Él tiene muchas herramientas, mira una de sus herramientas, dice aquí 4:11, dice, y Él mismo constituyó, hablando de Dios, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué los constituyó? Aquí está, verso 12, a fin de perfeccionar a los cristianos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vuelve a hablarnos. La medida de nosotros es ser hechos a la imagen de Jesús, a la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una de las herramientas que Dios va a usar es tu pastor, tu apóstol, tu tutor, tu líder. Él lo va a usar. Y muchas veces también usa a nuestra esposa, si eres mujer, a tu esposo, de muchas formas, a otros hermanos, a otros pastores, etc. Pero esa es una de las herramientas que Él usa para moldearnos. También, si vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículo 16 y 17, mira lo otro que él usa, dice, y toda la escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil, mire, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que la otra herramienta de Dios es la Biblia. Por eso yo digo que cuando usted lea la Biblia, no la lea para los demás, léala para usted mismo. La Biblia es el espejo de nosotros. Cuando nosotros leemos algo en la Biblia que nos hace llamar la atención, tanto algo bueno que Dios nos pueda decir, que sentimos que esa palabra es para nosotros, que sentimos que Dios nos ama, nos valora, que su amor hacia nosotros es infinito, que está en medio del sufrimiento con nosotros, así esa palabra la tenemos que aceptar, pero también tenemos que aceptar cuando Dios nos corrige, cuando la Biblia dice, dejen de ser perezosos, por ejemplo, y nosotros de repente vemos que estamos siendo perezosos. Cuando dice, no desmayen, continúen, avancen. Entonces nosotros estamos dando cuenta que estamos desmayando, que no estamos dedicando tiempo a Dios. Entonces, cada parte de la Biblia que tú leas, por eso es que la Biblia hay que leerla, cada parte Dios te puede hablar, porque esa es una de las herramientas para hacer hechos a imagen y semejanza de Dios. También fíjense esto, que para algunos es algo sorprendente, pero Dios usa lo que Él quiere como Él quiere. Él es Dios y nosotros somos sus hijos y hijos obedientes y debemos obedecerle. Mira lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo narra, 2 Corintios capítulo 12 verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjense esto, que el apóstol Pablo necesitaba ser tranquilizado, ahí moldeado, sujetado. Dios le tenía que decir, quédate tranquilo, porque él era muy usado tanto en sanidades, en milagros, como en revelaciones. Dicen que el apóstol Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento. Entonces, para que él no dijera yo soy el gran Pablo y se le inflaran los humos y cayera en el mismo pecado que cayó Satanás, que se quiso hacer como Dios, que pensó que era muy bueno. Entonces, Dios, fíjense lo que hizo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. O sea, que Dios aquí usó al diablo. Permitió que el diablo lo tocase, y fíjense aquí, respecto a las cuales, dice el apóstol Pablo, 3 veces le rogué a Dios. Imagínate lo que sentía que rogó a Dios, no dice oré, rogó, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Fíjense, me gozo en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir que Dios a veces en las circunstancias difíciles es donde nos puede bajar el orgullo, donde nos puede tranquilizar, nos puede hacer ver que somos humanos, que somos personas, que el poder viene de Él. Cuando nosotros somos débiles nos damos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Segundo, la otra enseñanza la vemos en Hebreo. Cuando vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo desde el 1, mira lo que dice aquí. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor
una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fíjense esto, menospreciado él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense lo que está poniendo el ejemplo de Cristo. Y luego dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Miren esto, dice, hijo mío, mira lo que dice Dios hacia nosotros. No menosprecies la disciplina de Dios. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo. Entonces, ahorita vamos a leer lo demás. Fíjense esto. Esto quiere decir que como nosotros somos hijos de Dios, Dios, escuche, Él tiene la obligación, el deber de corregirnos. Si no lo hace, porque Él nos llama hijos y nos adoptó como hijos, si Dios no nos corrige, porque no solamente es corregir, Él como hijo nos provee, nos ayuda, nos bendice, ese es otro tema, pero ahorita estamos hablando de la corrección del sufrimiento. Si Él no nos corrige, si no lo hace, Dios fuera un padre irresponsable, fuera un mal padre, fuera un padre sin afecto y sin amor, porque aquel padre o madre que no ama a su hijo no lo corrige, no le interesa con quién está saliendo, dónde anda, qué anda viendo, no le interesa quiénes son sus amistades, no le interesa. Pero Dios, como un buen padre, Él, como es un papá bueno, Él sí nos corrige, ese es su deber. Entonces, y fíjense que por dar un ejemplo, uno de los mayores errores de ahora es la sobreprotección hacia los hijos. Sobreprotegemos mucho a los hijos. Y como dicen, antes la generación antigua le tenía temor a sus padres. La generación de ahora le tienen temor a sus hijos. La cosa se volteó. Entonces fíjense que mi papá me cuenta, para que ustedes se den cuenta lo distinto que es ahorita. Todo, yo he visto, por ejemplo, señoritas de 16, 17, 18 años que todavía la mamá le hace la comida, le lava la ropa, le hace de todo. Imagínate usted. Entonces, eso se llama sobreprotección. Mi papá me cuenta que cuando su papá, mi abuelo, le dijo que quería él quiso ser mecánico cuando fue al taller, para aprender la mecánica. Su jefe de mecánica, mi papá dice, tendría como 16 años. ¿Por qué? Porque los tiempos de antes era distinto, no había esa sobreprotección. Le enseñaban a las personas a defenderse en la vida. ¿Y qué quiere Dios con nosotros? Nosotros venimos del mundo muchas veces heridos, venimos con lastimeros, somos lastimeros, ay, me hicieron, no me hicieron, somos personas deprimidas, con tristeza. Entonces Dios dice, no. Olvídese eso, yo le voy a quitar eso a usted, yo le voy a enseñar a usted a vivir, a aprender a defenderse. Porque Él nos adopta como hijo. Entonces, eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es la función de Dios. Otro error, que Dios no lo hace con nosotros porque es un buen padre, que muchas veces los padres le hacen falsas promesas a sus hijos. Los engañan. Les dicen una cosa y hacen otra. Ese es otro error. En cambio, Dios no es así. Dios cuando dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y lo hace. Entonces, porque eso crea desconfianza hacia los padres. Ahora, pero Dios es un buen padre. Dice la verdad con respeto, con amor. Y si no entendemos, como buen padre,
él tiene entonces que disciplinarlo. Dile a tu vecino, si estás en una disciplina, gózate, porque es señal que Dios te ama. Y continuando aquí la lectura dice, pero si él los deja sin disciplina, la cual han sido participantes, entonces no son hijos, son bastardos. Por otra parte dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, en otras palabras, si tú respetaste a tu papá y lo obedeciste, ¿cuánto más no vas a obedecer a Dios? Pero miren esto. Y aquellos, ciertamente, hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios lo hace para lo que es provechoso, para poder participar de su santidad. O sea, en otras palabras, que si Dios no nos mete en la disciplina, muchas veces nos perdemos, no participamos de su santidad, nos volvemos una persona de doble vida, pecamos y estamos en la iglesia. Entonces dice, ¿cuánto más aquel que cuando nos disciplina, dice, es para que participemos de su santidad? Y dice, y en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y luego dice, por lo cual te aconsejo que levantes las manos caídas y las rodillas paralizadas, haz sendas derechas para tus pies, para que no salgas del camino. Y dice, sigue la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, fíjense que como hijos, Dios tiene la responsabilidad de disciplinarlos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, perder nuestra alma. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y el sufrimiento es parte de la demostración de Dios de su amor, de que nos quiere. Es parte de la demostración de Dios de que seamos felices. Mire, a través de algunos sufrimientos que pasaron en mi vida, yo ahora soy feliz. Yo aprendí a ser fiel, aprendí a ser más humilde, aprendí muchas cosas a través del sufrimiento. Aprendí a valorar a las personas, a respetarlas, a soportarlas. Entonces, fíjense este ejemplo también, cómo Dios permitió el dolor de uno de sus hijos. Cuando hablamos del hijo pródigo, estamos hablando de personas creyentes. Dice, fíjense el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Dice, también un hombre tenía 2 hijos. Aquí está hablando Dios a los hijos ya creyentes. O sea, este es un ejemplo de ya un cristiano que va a una iglesia, puede tener un ministerio, puede ser nuevo creyente, pero aquí está hablando a los cristianos, no a los no cristianos. Entonces dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió sus bienes. Fíjense esto. ¿Acaso Dios, aquí que está representando como un papá, no sabía o no aconsejó a su hijo antes? Claro que sí. Pero hay hijos que son obedientes y obedecen en el momento, pero hay otros que son muy tercos. Entonces, este hijo terco, aunque Dios le advertiría o le hablaría como padre, mira, no hagas esto, haz esto, esto, lo otro, Dios se lo permitió y así es Dios con nosotros. Muchas personas en la iglesia que ya conocen la palabra, que conocen de Dios, Dios no le pone una soga en el cuello, no lo amarra, no le pone cadenas en los pies para no vayas para acá, ven para acá, no hagas esto. No, Dios no va a hacer eso. Dios sí te va a advertir. Tú lo vas a leer en la palabra, te lo va a hablar en tu conciencia, que lo que estás haciendo, lo que vas a hacer es malo. Que tú lo que vas a hacer sabes que es malo. Pero Dios lo permitió. ¿Y acaso Él no sabía que su hijo iba a sufrir? Sí.
pero era la única forma que iba a aprender. Y fíjense lo que dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, Dios le dijo, ok, ¿tú quieres esto? Toma pues. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí comenzó el sufrimiento, el ser moldeado. Y dice, comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. O sea, le empezó a ir mal económicamente. O sea, Dios, para que la persona vuelva en sí, muchas veces cierra las puertas por todas las partes hasta que la persona dice, ya, Dios, te voy a obedecer. Ya sé que portándome bien tú me abres las puertas. Ya entendí, ahora sí. Entonces dice, y deseaba llenar, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre con algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba, imagínate tú. Y volviendo en sí, ve, ¿cuándo volvió en sí? Cuando empezó a sufrir y a pasar hambre. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjense esto. Y dice, me levantaré e iré donde mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vino el arrepentimiento. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense que el sufrimiento fue lo único que le quitó el orgullo. Pues cuando él dijo, no, dame mi dinero, yo voy a hacer con mi dinero lo que quiera. El sufrimiento fue lo único que quitó el orgullo, la altivez, la prepotencia, la necedad y la desobediencia de su hijo, en este caso de un creyente. O sea que muchas veces el sufrimiento es lo que va a quitar en nosotros el orgullo, la necedad, el pecado, la desobediencia, la prepotencia a través del sufrimiento. Entonces, fíjense cómo este hijo pródigo, y luego dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y mira aquí, y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjate, el amor de Dios permitió que este muchacho sufriera. El sufrimiento trajo un arrepentimiento. Y mira lo que dijo. Y levantándose, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo llevó a la humildad. Le quitó la prepotencia. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan un becerro gordo, matémoslo y comámoslo y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, fíjense cómo Dios permitió esto para que esta persona cambiara. Así que con el ejemplo que vimos hoy de que Dios nos moldea, de que Dios es un Padre bueno, Él debe disciplinarnos. Entonces, el secreto está, el otro domingo vamos a seguir con este tema y vamos a ver una parte muy importante de lo que no debemos hacer cuando estamos pasando en sufrimiento y lo que debemos hacer cuando estamos en un proceso. Entonces, a través de esto podemos aprender lo que vimos al principio, lo que vimos ahorita con el hijo pródigo y lo que vimos al principio, el ejemplo
Ya va. El ejemplo que fuimos, que Él nos predestinó para que fuéramos hechos a imagen y semejanza de Cristo, que Él nos hace con las herramientas de Él, lo que vimos en Jeremías, que Él es el alfarero y Él nos va a moldear para no perdernos, para participar de su santidad. Así que vamos a orar hoy, te invito para orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que no nos abandone. Señor, hoy entendimos que a través de la disciplina, de tú como un buen padre, Señor, nos disciplina y nos ayuda a ser corregidos, Señor, a ser cambiados para no perdernos. Y también, Señor, muchas veces es la forma de que el orgullo, la altivez, la necedad de nuestro corazón, Señor, no nos cause daño a nosotros ni a nuestra familia. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Renunciamos a lo que no es tuyo. En el nombre poderoso de Jesús y aceptamos tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Pastora Bella. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí estamos compartiendo el micrófono, por eso a veces no se escucha bien, pero tenemos que ser fiel a Dios. No es necesario que el Señor te pase por una disciplina. O sea, si eres obediente. Él siempre avisa antes, te envía un mensaje por alguien o lees algo que te está diciendo un mensaje. Entonces, en ese momento, recapacitar es lo más sabio. No esperes a que llegue la disciplina, porque ese momento es muy difícil. Aunque tiene beneficios, pero es muy difícil. Amén. Así que muchas bendiciones. Bachik, Dios me los bendiga. Chao. Chao.